Vale, bueno, pues entonces, que efectivamente voy a hablar de la cuestión, bueno, de la inspección de trabajo, cómo puede usar estas nuevas tecnologías. Cuando hablo de inteligencia artificial, obviamente, es una, bueno, exageración o quizá un deseo futuro, ¿no? Obviamente, no quiero decir que actualmente la inspección de trabajo ya esté usando inteligencia artificial, pero sí que se está dando pasos de gigante en materia de Big Data hasta el punto de que hace muy poco, y nada tiene que ver, o sea, esto es casualidad, ¿no? Que hace menos de 2 semanas la inspección de trabajo justamente saliera en todas las noticias porque se realizó un cambio legislativo en el que la ley de infracciones y sanciones del orden social se modificó para permitir la sanción sin intervención de los funcionarios, ¿vale? Por tanto, bueno, que el tema está de actualidad, caben pocas dudas. Aquí la cuestión está en que, obviamente, no va a ser eso de lo único que voy a hablar, voy a referirme, pero hay una ponencia en el próximo congreso, que ya nos hemos coordinado para no duplicarnos, que se va a hablar mucho más de ello, entre otras cosas porque es un profesor de Derecho Administrativo y, por tanto, las cuestiones jurídicas concretas respecto a la posibilidad, ¿no?, de intervención o no, sanción con intervención o no de funcionario, creo que era más oportuno y así nos lo hemos repartido para obviamente no repetirnos. Entonces, yo voy a hablar de una cuestión mucho más general y es de estas posibilidades que existen a la hora de cómo es, de qué posibilidades tiene la inspección de trabajo para usar la tecnología, en general los datos, ya digo, la inteligencia artificial podría ser a futuro, pero en cualquier caso, por ahora, más bien un deseo. Aquí hay que partir de la idea, ¿no?, que en el derecho del trabajo y en general en la seguridad social se parte de que, como presupuesto habilitante para su propia existencia del derecho del trabajo, es que hay un desequilibrio entre el poder de negociación entre las partes sujetas al derecho del trabajo, entre el empresario y el trabajador. Esto, históricamente, ha provocado que muchas veces el trabajador no puede exigir el cumplimiento de sus propios derechos por miedo a represalias, por miedo al despido o a la falta de ascenso, lo que ha implicado que incluso aunque pudiéramos estar ante una regulación privada entre dos sujetos privados, empresario y trabajador, que haya un tercero, que es, en este caso, la inspección de trabajo, en general, la administración pública, que sea la que controle que estos derechos se cumplen. Obviamente, también existen, ¿no?, otras fórmulas para hacer efectivo el derecho del trabajo, como pueden ser los sindicatos o los representantes legales de los trabajadores, que tienen como objetivo también precisamente, bueno, pues que el representante, como está protegido por la norma, tiene menos miedo a esas represalias o, en cualquier caso, como cuenta con el apoyo por representatividad del resto de, bueno, los que le han votado o, en cualquier caso, de aquellos a los que representa, tenga más posibilidades de hacer efectivos esos derechos. Pero en cualquier caso, obviamente, yo voy a hablar de la parte de aplicación pública, ¿no?, del derecho privado, del derecho del trabajo, a través de la inspección de trabajo. Esto, la cuestión en principio es que el inspector de trabajo, en principio, la mejor manera que tiene para prevenir ese fraude es o localizar esos incumplimientos de la legislación social, es investigar concretamente aquellas empresas que están cometiendo un fraude, puesto que investigar a una empresa que cumple con toda la legislación aporta poco beneficio, de hecho ninguno, a la prevención general del fraude, pero es que además tiene el inconveniente de que, bueno, entre comillas, estás molestando, ¿no?, a una empresa que efectivamente está cumpliendo, ¿no? Entonces, históricamente, desde siempre, ¿no?, se ha intentado, por razones de eficiencia económica, ¿no?, que tiene un coste la inspección, pero también con el objetivo de intervenir lo menos posible o influir lo menos posible en aquellas empresas que sí que cumplen, se ha intentado optimizar el uso de los recursos, haciendo que el inspector solamente vaya a realizar una inspección en aquellas empresas que efectivamente están cometiendo un fraude. Sobre esto, la verdad es que en la inspección de trabajo parece que hay bastante
que se puede hacer actualmente, ¿no? Yo traigo aquí algunos datos de la memoria de 2018 de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y así, en términos generales, habla que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha realizado 55.000 actuaciones, órdenes de servicio, que se llaman básicamente, bueno, pues pueden implicar una simple gestión o puede implicar una visita a la propia empresa, pero en cualquier caso, de esas 55.000 actuaciones, ha detectado 3.800 infracciones, o al menos ha realizado 3.800 infracciones. Es verdad que la memoria también habla de requerimientos, que básicamente consiste en que se detecta un ilícito, pero no se pone una sanción, sino se le dice al empresario, bueno, pues corríjalo y se acaba el problema. Es verdad que la ley orgánica de sanciones del orden social implica que esto la inspección solo lo puede hacer cuando no haya habido, es decir, el requerimiento es solo para casos poco graves, ¿no? De hecho, el término jurídico, lo que dice la normativa es que solamente cuando no se hayan visto afectados derechos de los trabajadores perjudicados, ¿no? Entonces, en estos casos se puede requerir, en vez de sancionar, en principio, en la mayoría de casos, está obligada la inspección a sancionar. Bueno, pues entonces estamos hablando de que solamente en un 6% de cada actuación, solamente en un 6%, o sea, de 100 actuaciones, solamente en 6 se ha sancionado, lo cual significa, bueno, pues que, ¿no?, a ser su contrario, en un 94% se ha realizado una orden de servicio sin que mereciera sanción, por tanto, un acierto bastante bajo. Concretamente, en materia de empleo y relaciones laborales, incluyendo no solo la actividad planificada, sino también la realizada como respuestas de denuncias, el nivel de acierto ha sido del 12%. Y en materia de tiempo de trabajo, pues horas extra sin pagar, horas extras sin registrar, etcétera. En materia de ilícitos o incumplimientos de tiempo de trabajo, excesos de jornada máxima, no preaviso con suficiente antelación de los cambios en los horarios, etcétera, toda esta parte de regulación, estamos hablando de un éxito del 25%, ¿no? E incluso, ya digo que en uno de los mejores de los casos, estamos a un nivel de acierto bastante bajo. Ya digo que hay otras justificaciones para esto, como por ejemplo el caso, ¿no?, de los requerimientos, y es que muchas veces la inspección no sanciona, sino que requiere. Pero en cualquier caso, la cuestión es que si requiere será porque efectivamente no había un fraude suficientemente grave como para que lo necesario fuera sancionar, ¿no? Entonces, como vemos, partimos de esta idea de que hay un acierto relativamente bajo, es decir, que cada actuación que hace la inspección no es un acierto, no es una sanción, lo cual implica, pues, como hemos dicho antes, muchas empresas visitadas o, en cualquier caso, que se ha realizado diligencias que no había razones para realizarlas. Lo ideal, ¿no?, sería que por cada actuación de la inspección se encontrara un fraude digno de ser encontrado, ¿no? Diríamos, y en este caso estaríamos ante una eficiencia, pues eso, del 100%, que sería lo ideal, porque entonces seguro que no se utilizarían de manera ineficiente los recursos públicos, el tiempo del inspector o bueno, pues eso, los recursos públicos. Entonces, para esto hay que partir de cómo se selecciona, ¿no? Es decir, cómo se decide seleccionar al sujeto que va a ser investigado, ¿no? Y para intentar ver cuál es el problema. En principio, bueno, históricamente se utilizaba el método aleatorio, que básicamente era, bueno, pues se buscaba la aleatoriedad a la hora de decidir qué empresas se investigan y qué empresas no se investigan. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, que en principio, incluso habiendo un 50% de empresas que hacen fraude y un 50% de empresas que no, estaríamos en la misma probabilidad de inspeccionar a un infractor que a uno no. Entonces, esto es como tirar una moneda al aire, no nos está ayudando a mejorar la eficiencia en la fórmula, ¿no? La experiencia del inspector es otra, es, pues eso, el método basado en las intuiciones, y bueno, que puede ser uno bastante, sobre todo si los inspectores están bien formados, son gente efectivamente con mucha experiencia y, bueno, pues eso, conocimiento, puede mejorar la probabilidad de acierto, ¿no? Si el inspector, no, el olfato del inspector es bueno, pues obviamente esa persona encontrará y mejorará el nivel de acierto. Pero claro, ¿qué pasa? Esto ha sido criticado, sobre todo por la OCDE,
Pues porque, claro, esto carece de evidencia científica, es decir, no hay un método probado que haga que mejore los ratios. Es decir, cómo se educa el olfato, ¿no? Del inspector no es una metodología probada. Simplemente, bueno, pues que con los años, con la experiencia, se puede mejorar, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Además, se alega que, bueno, que las razones del inspector para decidir inspeccionar una empresa u otra puede responder a criterios distintos a las posibilidades de encontrar fraude, que es la eficiencia, ¿no?, que buscamos. Puede ser la comodidad, la facilidad, los sesgos, ¿no? Es posible, pues bueno, pues que el inspector decida, pues, que le pilla cerca de su casa un determinado grupo de comercios y entonces investiga esos porque, bueno, pues eso, porque le pilla más cerca, ¿no? Por razones de comodidad, ¿no? O por facilidad, o porque hay ciertas empresas que es más fácil de detectar que otras que implican una complejidad más alta, más burocracia, abogados mejores, ¿no?, de la parte contraria. Entonces, dejar a la experiencia del inspector puede tener ese problema de que el inspector a lo mejor vaya a empresas pequeñas porque sabe que esas van a tener peor asesoramiento y con ello el trabajo del inspector va a ser más fácil, porque una cosa es, bueno, pues eso, si la empresa es grande y tiene un despacho de abogados grande que se conocen no todas las triquiñuelas, pues probablemente el trabajo del inspector es más complicado, ¿no? Además de posibles sesgos del inspector. Bueno, en cualquier caso, además, es que no es sencillo pasar este tipo de conocimientos, ¿no?, este olfato del inspector, de unos inspectores a otros, lo que incrementa o dificulta la curva de aprendizaje de los inspectores. Es decir, su efectividad en los primeros años, que pueden ser a lo mejor los primeros 5, 10 años, puede ser menor simplemente porque si solo nos basamos en la experiencia del inspector, esto puede costar bastante más. Entonces, claro, por eso ya digo, bueno, la OCDE no lo recomienda, de hecho lo critica. Otra posibilidad es la respuesta de las denuncias. De hecho, este es el modelo, uno de los modelos que tenemos aquí en España. La normativa que regula la inspección de trabajo obliga a que todas las denuncias sean investigadas. Claro, aquí hay dos razones principales para que se haga esto. Por un lado, obviamente existe un interés público de dar respuesta a los trabajadores y sindicatos y empresas perjudicadas por una ilicitud como parte del servicio público dado por la inspección. Es decir, recibir una denuncia no solo da un cierto indicio de que ahí hay un ilícito, sino es que además se está dando respuesta a esos trabajadores que están denunciando. Es una parte de la democratización, ¿no?, del uso de estos recursos, implica que a aquel que quiera denunciar, pues que se le dé una respuesta. Además, se entiende que la probabilidad de encontrar un ilícito aumenta si se investiga una empresa que ha recibido una denuncia, ya que, bueno, al menos más que aleatoriamente, porque entendemos que, bueno, que la denuncia puede tener visos de verdad. Pero, ¿qué pasa? Que esto también ha sido criticado, a pesar de que, ya digo, es el sistema que usamos, uno de los sistemas que usamos aquí en España en materia de la inspección, porque, bueno, en principio, hay algunas denuncias que puede que no tengan fundamento suficiente o que realmente apunten a indicios que no sean claros. Entonces, claro, el investigar todas las denuncias puede implicar, sobre todo si todas las denuncias se toman con la misma diligencia, el hecho de que se esté no usando correctamente muchos de los indicios. También es posible que las denuncias señalen a infracciones o riesgos menores. O sea, el sistema de una denuncia, una inspección, implica que obviamente puede que queden muchos ilícitos muy graves, accidentes laborales mortales, etcétera, sin prevenir, ¿no? Porque si dedicamos, no sé, pues obviamente todo el mundo tenemos claro que hay infracciones más graves que otras. No dar medidas de seguridad en una construcción que puede implicar, ese ilícito puede implicar la muerte de un trabajador, es obviamente más grave que a lo mejor infracciones en temas, bueno, pues de, no sé, de previsión a la hora de, no sé, pues a la previsión a la hora de anunciar con cuánta antelación se dice el horario a los trabajadores. Los dos pueden ser ilícitos, pero obviamente no los dos tienen la misma gravedad, así lo dice la ley, pero en cualquier caso, si hacemos el sistema de una denuncia, una inspección, puede implicar que el inspector, pues obviamente va a tener que investigar esos ilícitos menos graves. Incluso esto puede implicar, como aquí se dice, que se use estratégicamente para mantener ocupada la inspección. Es decir, si se ponen muchas denuncias y los inspectores están obligados por ley, como están aquí, a investigar todas, puede implicar la reducción del uso
del tiempo de la inspección en otros campos que pudieran estar, ya digo, previniendo sanciones, previniendo ilícitos más graves o con consecuencias más graves. Entonces, para eso, normalmente se usa, bueno, otro de los sistemas que es el de las campañas dirigidas, ¿no? Y este es otro método de selección que se basa en la obligación del inspector de centrarse en sujetos que cumplan ciertos criterios, pues dependiendo del sector, el riesgo de la infracción o determinado de ciertos incumplimientos, pues que se diga a los inspectores, ¿no? Por orden del organismo central, que se vaya por gravedad, por interés político, etcétera, ¿no? Básicamente, en las campañas dirigidas previamente se establecen unos objetivos y, por tanto, los inspectores usarán su tiempo y sus recursos para investigar estas cuestiones. Aquí, una cosa muy importante es que estas campañas pueden ser basadas en evidencias científicas, hay un análisis minucioso de la probabilidad de incumplir a través del cruce de datos, o en criterios políticos. Es decir, hay un interés político de reducir ciertos ilícitos, ¿no? Esto, por ejemplo, UPyD denunció, creo que fue, si no recuerdo mal, en 2014, que se estaba obligando a través de las campañas dirigidas a que la inspección inspeccionara, sobre todo, pues, por ejemplo, fraudes en materia de desempleo, ¿no? Y entonces UPyD, que es bueno, el sindicato de inspectores progresistas, que denunciaba que, claro, que si se centraban en la búsqueda de fraude en el desempleo, en el cobro de percepciones por desempleo, mucha de su tiempo no se podía dedicar al gran fraude que podía implicar grandes fraudes en materia de cotización a la seguridad social, etcétera, que implicarían en el fondo para los intereses de la caja de la seguridad social mucho más recuperación de recursos monetarios, ¿no? Entonces, claro, aquí es una cuestión bastante relevante, es decir, que estas campañas dirigidas obviamente pueden estar basadas en evidencias o en criterios políticos. En cualquier caso, aquí el objetivo sería eso, ¿no? Es decir, bien con un análisis minucioso o bien porque por una razón de importancia social o por una razón política o ideológica se dirige hacia dónde ir. Claro, precisamente por esto se ha intentado justificar que se use esto del Big Data, ¿no? Y esto es donde quería sobre todo señalar. Es decir, aquí el objetivo en principio es que, bueno, en principio las campañas dirigidas solamente permiten focalizar los recursos y la consecución de unos objetivos. Esos objetivos pueden ser bien porque objetivamente los datos nos han dicho que ahí hay mucho fraude o porque haya un interés político en perseguir esto. Y entonces, precisamente, para evitar esa ideología detrás de estos objetivos, se ha intentado usar el Big Data. Yo ya avanzo, y será una de mis conclusiones que diré al final, que esto no es así. Es decir, el Big Data no impide que igualmente el órgano administrativo use la discrecionalidad administrativa o discrecionalidad política para focalizar los recursos. Si acaso lo hará más eficiente, pero en cualquier caso, luego veremos, por ejemplo, eligiendo qué datos se van a tener en cuenta a la hora de analizar, ¿no? Con el Big Data, qué parámetros vamos a usar con el Big Data, en el fondo estaremos determinando, luego pondré algunos ejemplos, determinando hacia dónde va a ir la campaña, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. En cualquier caso, la Comisión Europea, la OCDE, habla de que hay que usar estas tecnologías, Big Data, Data Mining, Machine Learning, con objeto de ayudar a seleccionar los objetivos de las campañas con base a un procedimiento automatizado, un procesamiento automatizado de datos. Básicamente esto lo único que nos viene a decidir es lo que tenéis en pantalla, es decir, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, el uso del Big Data, del cruce de datos y con ello y luego la automatización de ese cruce de datos a la hora de tomar decisiones, en el fondo ya en sí mismo por el hecho de contabilizar ya estamos mejorando. Pero además, obviamente, el uso de estas tecnologías nos va a permitir ser más eficientes. Repito, no despolitizar o no quitar discrecionalidad, sino ser más eficiente en la decisión que se toma. Y esto, es avanzo, una de las conclusiones que voy a tomar. Bueno, en general, y de esto voy a pasar muy rápido porque yo creo que ya se ha comentado antes, o sea, hay muchas maneras, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el Big Data como método de selección? Bueno, pues podemos tener unas hipótesis de las empresas grandes
tienen menor fraude que las pequeñas o al revés, y con el Big Data podemos comprobar si esto es cierto o no. Pero incluso nos pueden decir variables que no tengamos en cuenta, que con los datos sepamos, pues, por ejemplo, que las empresas que tienen determinado perfil, pues sin saberlo, en realidad nos descubre esta tecnología que en realidad esto implica que hay más fraude, es decir, permite establecer correlaciones obtenidas directamente de los datos sin necesidad de partir de esa hipótesis. Se permite obtener vínculos con el fraude que no son cognoscibles a simple vista o a través de la experiencia, ¿no? Pues porque probablemente nos faltan datos, pero en cualquier caso la correlación existe, ¿no? A mí siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense que determinadas en un pueblecito, ¿no? Más o menos pequeño, pues que es posible que la herramienta nos diga que todos los que tienen determinado modelo de coche, en los dueños de la empresa, esa empresa comete más fraude. Claro, obviamente aquí hay una correlación que diríamos, esto es absurdo, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver el modelo de coche que conduzcas con el hecho de que haya más fraude justamente en esas empresas? Es posible, pues eso, que aquí en principio aparentemente es imposible ver una correlación. La realidad es que es posible que nos falten datos, pero que sí que exista una causalidad entre uno y otro. Porque es posible que el mismo, a lo mejor, asesor o que tienen las empresas recomienda ese modelo de coche y a la vez recomienda, pues, determinadas funcionamiento ilícito en la empresa, ¿no? Es decir, nos falta un elemento medio, que es lo que nos une las dos correlaciones, pero en cualquier caso, nosotros es imposible que lo viéramos, pero sí este análisis de Big Data y obviamente mejores tecnologías, conforme más aumenta, ¿no?, en base a inteligencia artificial, puede revelar este conocimiento. En cualquier caso, esto es aquí lo que me interesa, es decir, esto puede servir para muchas cosas, ¿no? Uno es el factor de riesgo de incumplimiento, que es básicamente que gracias a toda esta tecnología, etcétera, se establezca un porcentaje de incumplimiento de determinadas empresas. Pues esta empresa, por ejemplo, tiene un riesgo de incumplimiento de una norma en materia de prevención del 80%. ¿Por qué? Bueno, pues porque dependiendo del tamaño que tiene, el sector que tiene, el tipo de trabajadores que tiene y todos los datos que le hemos incluido, nos lleva a la conclusión, gracias a la tecnología, que tiene este porcentaje, ¿no? Esta es una manera, pero la cuestión está en que una vez tengamos esta información, se puede establecer se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Si una vez tenemos esta información, ¿qué hacemos con ella? Y esto es ya donde entra lo que hemos visto en los últimos, pues en los últimos meses, en los últimos años, más bien, diría yo. Lo primero es que una posibilidad, y esto es normalmente lo que se hace en Holanda, que se utiliza también en Dinamarca, se ha utilizado en Suecia, se ha utilizado en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, y normalmente tenemos este porcentaje, el 80%, y se lo damos a los inspectores, y ya los inspectores, pues obviamente elegirán dónde quieren inspeccionar, pero si tiene una empresa donde hay un 90% de encontrar un fraude y otra un 30%, pues es muy probable que vayan a la del 90% a la hora de investigar. De hecho, esto hay algunos países como Suecia que lo hacen incluso con colores, ¿no? Le dicen al inspector ya no un porcentaje, sino un color rojo, una determinada empresa que tiene una alta probabilidad de cometer fraude. En este caso era concretamente en materia de prevención de riesgos, es decir, porque el experimento que se hizo en Suecia era en materia de prevención de riesgos laborales, es decir, se le decía al inspector cuando aparecía la empresa junto con un colorcito rojo, que básicamente es que ahí tenía una alta probabilidad de encontrar un fraude en materia de prevención de riesgos laborales, porque el objetivo al final era reducir el número de accidentes. Entonces, claro, el inspector, pues, lógicamente, lo más probable es que fuera a las de color rojo, ¿no? O incluso utilizarlo para las campañas dirigidas. Es decir, si lo que se quiere es atacar el fraude en la temporalidad, pues sabiendo cuál es la empresa que tiene más probabilidad de tener fraude en la temporalidad, pues entonces se indica a los inspectores que vayan a esto, ¿no? Luego también la otra opción, y esto ha pasado en los últimos 2 años mucho, ha salido bastante en prensa, que es en principio mandárselo a las empresas, o sea, no dárselo a los inspectores en un primer momento para que directamente los inspectores vayan a investigar, sino enviar cartas de aviso, puede ser cartas, puede ser notificaciones, puede ser incluso un requerimiento, ¿no?,
que sería enviar cartas de aviso diciendo, oiga, creemos o por la información que tenemos sobre su empresa o básicamente le recordamos que está la legislación en materia de contratos temporales. Obviamente, si el propio empresario recibe la carta y ve que está en el foco de la inspección y que de hecho efectivamente él es consciente de que está incumpliendo, es muy probable que regularice sin necesidad de intervención de la propia inspección. O sea, es una manera de, sin intervención de la inspección, que las empresas cumplan voluntariamente con la normativa. Esto está muy estudiado en Estados Unidos. De hecho, incluso se ha estudiado hasta el punto de cómo deben estar redactadas las cartas para que sean más efectivas, ¿no? Uno de los factores que se establece es cuanta más personalizada esté la carta y más información sobre la propia empresa se dé, más sensación de vigilancia va a tener el empresario diciendo, bueno, efectivamente saben de mí todo, así que voy a cumplir porque efectivamente, aunque en realidad puede ser que toda esta información haya sido automatizado, es decir, no haya pasado por la mano de ningún inspector, simplemente la carta se redacte con los datos que tiene el algoritmo, ¿no? Que tiene la base de datos y automáticamente se envíe, pero en cualquier caso la sensación del que recibe la carta es que saben mucho de esa persona y que muy rápidamente le van a pillar como no regularice y entonces voluntariamente acaba cumpliendo. Y el siguiente paso es el que parece ser que se está poniendo en marcha, es decir, los otros se han puesto en marcha en el pasado, han funcionado bastante bien, las cifras que se han dado han sido muy grandes, es decir, pues si a lo mejor se mandaban 50.000 cartas, 40.000 regularizaban en el tema, por ejemplo, de los contratos temporales. Por tanto, estamos hablando de que, bueno, que con una simple carta se ha conseguido, pues al menos, si se han mandado 50.000, un éxito enorme, porque ni siquiera ha ido un inspector, ni se ha presentado, ni nada, simplemente con la carta ha habido una gran regularización. Pero ahora se quiere dar un paso más allá, que es el tema de las sanciones automatizadas. Es decir, que aquí ya directamente se abre expediente, ya veremos, esto se tiene que desarrollar por reglamento, por ahora solamente ha habido un cambio legislativo, se tiene que desarrollar como reglamento, pero en cualquier caso ya es lo que se está, parece, contemplando, la posibilidad de que se envíe bueno, pues apertura de procedimiento sancionador, que no sanción ya cerrada, es decir, sino apertura del procedimiento sancionador sin necesidad de una primera comprobación por parte de la inspección. Claro, esto en principio se va a hacer para cosas muy, valga la redundancia, automáticas. Por ejemplo, imagínense el caso, ¿no? Estos son los casos que más se han comentado como posibles. Una empresa tiene que dar de alta al trabajador, tiene 2 días de plazo, de acuerdo con la legislación, desde que empieza a trabajar hasta que se da de alta. Si la empresa lo hace al 4.º día, obviamente ha incumplido la legislación y hay una sanción. Entonces, es decir, comprobar simplemente que el plazo ha sido superado, automáticamente esto lo sabría directamente la base de datos, el algoritmo, y automáticamente se mandaría la apertura de diligencias de esta sanción por el hecho de incumplir. Aquí se critica, ¿no? Que, bueno, que bien, que efectivamente esto es una razón de ser sancionado, pero esto no es el gran fraude, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de cosas, pues más bien burocráticas o de incumplimientos de formales, ¿no? Respecto a la regulación. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo que se puede alegar es que efectivamente son incumplimientos formales, pero en cualquier caso, si están en la ley, es para que no se incumplan, ¿no? Y efectivamente la normativa permite la sanción porque así lo quiere el legislador, que se sancione. Lo único que está haciendo este sistema al final es automatizar esto para que efectivamente se cumplan esta normativa, que ya digo, que aprobó en su momento el legislador. Bueno, como digo, hay cada vez hay más, ¿no? Por ejemplo, aquí también, aquí estábamos hablando en materia de vigilancia de los contratos eventuales, incluso por formación que supera la duración máxima, que también hablamos de lo mismo. Es decir, hay muchos incumplimientos que son muy automáticos. Si el contrato temporal de obra y servicio tiene una duración máxima, pasado ese día sin que se haya convertido en indefinido, estamos ante un ilícito, estamos ante un fraude laboral y, por tanto, puede automáticamente o bien mandar la carta o bien mandar la sanción, ¿vale? Y aquí normalmente es donde hay más discusión de qué es lo idóneo o qué es lo que debería hacerse, porque se puede mandar la carta como algo menos agresivo o invasivo,
o directamente mandar el inicio del procedimiento de sanción. Y ya veremos qué va a pasar con esta cuestión, porque por ahora está muy en el aire. Termino ya, simplemente algunas ventajas y desventajas de esta cuestión. Bueno, en principio, obviamente, permite, ¿no?, la reducción de tiempos y recursos dedicados al análisis manual de datos, permite una rápida curva de aprendizaje de los nuevos inspectores sin que sea necesario años de experiencia para desarrollar intuiciones, ya que el algoritmo nos está dando ya esa intuición, pero basada en un método concreto, ¿no? Además, se localizan patrones y tendencias de incumplimiento que son indetectables por la intuición a través de la correlación de datos. Permite una planificación de campañas que sean más eficientes. Luego lo repetiré, repito, planificación de campañas eficientes, no objetivas, porque sigue habiendo una discrecionalidad administrativa a la hora de elegir. Proporciona la posibilidad de detectar y atajar las epidemias del fraude antes de que se expandan. Obviamente, desde el inicio es mucho más fácil corregir el fraude que cuando ya se ha expandido muchísimo. Y, bueno, básicamente, la selección basada en datos incrementa una visión medioplacista o largoplacista de los objetivos y, por tanto, reduce las posibilidades de tomar decisiones a golpe de telediario. Es decir, lo que permite es, pues eso, que no se diga, pues ha salido algo en el telediario y entonces salga diciendo, y ahora toda la inspección para acá, y ahora toda la inspección para allá, y ahora toda la inspección. No, pues oiga, si hay un plan basado, en principio, en un control de los datos, dificultaría hacer esto. Bueno, en cualquier caso, las técnicas del Big Data además permiten una mejor evaluación de la actuación inspectora en términos generales, dado que permite definir el nivel de incumplimiento en un país o un sector y cómo ésta disminuye gracias a las actuaciones de la inspección. Uno de los problemas que actualmente existe en la inspección de trabajo es que muchas veces, al menos en la memoria, ¿no?, miden su éxito dependiendo del número de órdenes de servicio. Y, de hecho, muchas veces los objetivos se establecen con, en materia de contratación temporal, se van a hacer 10.000 órdenes de servicio, 4.000 órdenes de servicio. Pero hacer muchas órdenes de servicio, básicamente muchas actuaciones, si estas no acaban en una reducción del fraude, no habrá servido para nada. Es decir, medir el éxito en trabajar más es como si estuviéramos en el taylorismo, ¿no? De lo importante es cuántas piezas hemos hecho o lo importante es cuántos informes hemos redactado. No, oiga, lo importante, es decir, el objetivo de la inspección no es redactar muchísimos informes y el objetivo no debe ser hacer 5.000 informes o 50.000 informes. El objetivo de la inspección es reducir el fraude y, por tanto, no podemos medir el éxito de la inspección por cuántos informes ha hecho, sino cuál ha sido el éxito. Y, obviamente, lo primero para alcanzar el éxito será hacerlo de manera eficiente, es decir, asegurar que la inspección use solo sus recursos en aquellas empresas que están haciendo fraude, detectando con un porcentaje de acierto muy alto los fraudes. Y, en cualquier caso, además, estas técnicas de tratamiento de datos facilitan la propia evaluación para mejorar cada día el feedback de los inspectores. Es decir, los inspectores tienen que participar en el sistema dando información a la propia Big Data de que efectivamente si estaba acertando o estaba fallando. ¿Cuáles son los problemas o los retos? Ya así, con esto termino. Obviamente, ya se ha dicho antes, lo primero es que hace falta bastantes datos y de calidad, porque si tenemos pocos datos, o por ejemplo los datos los tienen las comunidades autónomas y no se centralizan, no se va a poder establecer. Con pocos datos vamos a tener probablemente, muy poco acierto o al menos no servirá, probablemente no sirva para nada. Además, en segundo lugar, estos datos no deben estar sesgados o incompletos. Por ejemplo, si en el pasado la inspección de trabajo se ha focalizado en un determinado tipo de empresa o en un determinado tipo de incumplimiento, obviamente con estos datos suministrando la herramienta, esto implicará que la herramienta considerará que en estas empresas hay mayor probabilidad de fraude porque han sido más inspeccionadas en el pasado, lo cual querrá decir que esta herramienta nos dirá que hay que inspeccionarlas en el futuro, lo cual implicará además un mayor número de fraude en estas empresas y con ello confirmando el sesgo y cerrando el círculo. Es decir, que si los datos están sesgados, probablemente lo que implique la herramienta es que nos dirija hacia ese sesgo y, por tanto, dejando todo el resto de espacio invisibilizado para la herramienta, ¿no? Además, es necesario dar formación a los inspectores sobre la utilidad de la herramienta y cómo usarla. De hecho, actualmente
hay un debate público. Hicimos una jornada hace poco en la propia cátedra, los vídeos los tenéis colgados en la cátedra de Economía Colaborativa, en el que, bueno, sobre la propia inspección, en el que, bueno, los sindicatos de la inspección, unos veían claro esto, otros no lo ven tan claro y de hecho lo ven con desconfianza y crítica. Muy críticos fueron en el debate que organizamos, fueron muy críticos parte de la, bueno, pero no solo en este debate, sino luego la prensa ha salido, que parte de los inspectores, o al menos el sindicato de inspectores, es muy crítico con el uso de estas herramientas, ¿no? De hecho, aquí uno de los directores que participaba, que es Lorenzo Cotino, acertadamente no dijo de, bueno, es que al final a nadie nos gusta que una máquina nos sustituya, y efectivamente, ¿no? Es decir, uno de los problemas que puede generar la desconfianza es que, oiga, si este trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial, sobre todo en las sanciones automatizadas, al final yo como inspector puede que no haga falta, ¿no? Ahí hay un debate y en cualquier caso lo que está claro es que esto es probable, ¿no? Que, bueno, toda organización se siente más cómoda haciendo las cosas tal y como sabe hacerlas y la inclusión de nuevos mecanismos va a provocar rechazo. Y es necesario, si se quiere, bueno, pues que esto funcione, que se explique de la manera más transparente posible para qué va a servir y qué va a hacer exactamente y efectivamente si va a sustituir directamente a los inspectores o en realidad lo que va a hacer es quitarle a los inspectores del trabajo más monótono o el trabajo más en el cual pueden aplicar sus conocimientos de manera menos interesante, ¿no? Pues yo creo que esto, pues eso, hay que trabajarlo. En cualquier caso, bueno, como ya he dicho y repito, el Big Data no objetiviza el uso de los recursos, solamente lo hace más eficiente. Es muy importante que no pretendamos... Sí. Sí, puedes ir terminando, por favor. Sí, en un minuto. Sí, o menos, sí. Porque ya digo, esto es el final. El sistema del Big Data en ningún momento sustituye la necesidad de una planificación estratégica, ni elimina el uso de la discrecionalidad administrativa para elegir objetivos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, y muy rápido. Si entre los factores que se establece el número de horas de cuánto tiempo ha estado un inspector haciendo un control para ver si luego en el futuro se van a hacer más o no, esto puede implicar que como en las grandes empresas hace falta una inspección mucho más costosa en número de horas, es probable que el índice o el Big Data nos dijera que vayamos a inspeccionar empresas pequeñas que coste-beneficio sale mucho más rentable, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado a la hora de parametrizar porque estamos orientando el resultado. Bueno, en cualquier caso, a veces estas herramientas acaban siendo usadas para justificar la persecución de ciertos colectivos históricamente discriminados, que no voy a comentarlo porque esto se va, seguro, a comentar muchas veces aquí, ¿no? Pues en el tema de inmigrantes, el tema de empresas con o sin representantes de los trabajadores, es decir, cómo se parametrice puede implicar que, por ejemplo, las empresas con sin representantes de los trabajadores sean investigadas más o al revés, lo cual puede implicar un sesgo, obviamente, para la libertad sindical. Y bueno, por último, lo de la transparencia, que también seguro que ya se ha dicho, ¿no? Que dar demasiada información puede permitir gaming de algoritmo, así que hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice, pero tampoco no se puede decir nada. Es decir, ahí hay que jugar muy bien con la información. Y nada, y muchas gracias y disculpad que me he pasado del tiempo. Nada, estoy abierto a vuestras preguntas. Pues